En esta cápsula hablaremos sobre las leyes de Newton y qué importancia tienen para el entrenamiento y el desarrollo del movimiento. Por lo tanto, los objetivos serán, en primer lugar, reconocer las tres principales leyes de Newton, entendiendo que hay un par más, asociar estas leyes al movimiento humano y a los gestos deportivos, y por último, reflexionar cómo nosotros podemos relacionar estas leyes con el entrenamiento y el ejercicio físico. Newton, o Sir Isaac Newton, fue un físico, un matemático, un filósofo, un científico y un alquimista entre los siglos XVII y el siglo XVIII. Por lo tanto, es un estudioso de muchas de las ciencias que componen las ciencias actuales. Fue el primero en enunciar claramente las leyes del movimiento, publicándolas en 1687 en sus Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Es decir, él estudiaba el comportamiento del mundo y quería entender por qué las cosas se movían tal y como se movían. En esta obra que acabamos de mencionar, Newton desarrolla la ley de gravitación universal y sus tres leyes de la dinámica, entre otras cosas. Es decir, Newton desarrolla en esta obra la ley de la gravitación. Por lo tanto, Newton no es el que descubre la ley de la gravedad ni el que descubre la gravedad. Siempre existió la gravedad, o si no, hubiésemos estado constantemente flotando hasta que él la descubriera. Las leyes de Newton deben ser entonces de las leyes con muchas más repercusiones en la física, porque son las que básicamente explican y describen el movimiento de todas las cosas y además las fuerzas que provocan dichos movimientos. Estos movimientos y las fuerzas que los provocan se llaman dinámica. El estudio de estas fuerzas que provocan los movimientos es la dinámica, que seguramente lo irán a ver en más profundidad en biomecánica. Por lo tanto, Newton ha sido uno de los físicos más influyentes para el estudio del movimiento y el estudio del comportamiento de las cosas, desde la astronomía hasta la preparación física. La primera ley de Newton nos habla de la inercia. Todo cuerpo va a permanecer en su estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. Lo vamos a tratar de ejemplificar con un balón de fútbol. En este caso, este balón de fútbol se mantiene en un estado de inercia, es decir, en un estado de reposo. Y cualquier cosa que nosotros nos encontremos en el mundo se va a mantener en un estado de reposo a no ser que una fuerza externa actúe sobre este cuerpo. Si nosotros, por ejemplo, incorporáramos una fuerza, el balón comenzaría lógicamente a moverse, pero no se movería eternamente porque habrían otras fuerzas que van a estar incidiendo sobre él. Esto hace que el balón, cuando nosotros lo golpeamos, no vuele eternamente y en algún momento caiga, porque están actuando tanto las fuerzas del aire o del viento como la fuerza de gravedad. Es decir, su movimiento se va a mantener constante a no ser que estas otras fuerzas actúen sobre él, deteniendo ese movimiento, y se va a mantener detenido hasta que otra fuerza más actúe sobre él para volver a ponerlo en movimiento, y todas las cosas que nos rodean actúan. La segunda ley de Newton habla sobre la aceleración, y la aceleración nos indica que el cambio del movimiento, es decir, la aceleración, recordemos que la aceleración era un cambio en el movimiento, es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Es decir, mientras más fuerza le imprimo a un objeto o le aplico a un objeto, mayor va a ser la aceleración que éste obtenga. Recordemos de cápsulas anteriores que la fuerza era la masa por la aceleración. Cualquiera de estos componentes que se vea modificado va a tener que necesariamente modificar los demás. Por lo tanto, si tomamos el mismo balón de fútbol que teníamos antes, le aplicamos una fuerza y este balón tiene una masa, le aplicamos una fuerza y este balón tiene una masa, esto va a generar por ende una aceleración. Si nosotros conociéramos la masa del balón y podemos medir la situación inicial versus hasta dónde se aceleró, podemos lógicamente conocer la fuerza que le imprimieron a este balón. Sin embargo, ¿qué pasaría si aumenta la masa? Si la masa en este caso aumenta, todos los parámetros van a variar. Si yo a esto le imprimo la misma fuerza, la aceleración va a disminuir. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada y la fuerza es masa por aceleración. Si aumenta la masa,
y se mantiene la fuerza, se disminuye la aceleración. Si yo quisiera mantener la misma aceleración con una masa mayor, la fuerza en este caso entonces debería aumentar. Esto es lógico. Si nosotros golpeamos una pelota de ping pong o de tenis de mesa, como tiene menor masa, si la golpeamos con la misma fuerza que un balón de fútbol, seguramente se va a acelerar muchísimo más. O es lo mismo que lo que pasaba en el ejemplo anterior. O es lo mismo que pasa cuando nosotros hacemos un ejercicio de fuerza. En este caso, en la medida en que aumentemos los discos o en la medida en que aumente el peso de mi oponente, la fuerza que yo debe realizar debe ser mayor para acelerarlo a la misma intensidad que quería antes. Si yo estoy haciendo un ejercicio y aumento el peso, seguramente la aceleración va a disminuir, producto de que necesito aplicar más fuerza. La tercera ley habla de la acción y la reacción. Y esto es que a cada acción o fuerza aplicada siempre se le va a poner una reacción o una fuerza aplicada igual, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, por ejemplo, empujamos el suelo corriendo y aplicamos una fuerza, el suelo, entre comillas, nos va a devolver la fuerza en la misma cantidad, en la misma dirección. Recuerden que esta es la dirección, pero en sentido contrario. Recuerden que la flecha nos daba el sentido de la fuerza. Esto va a hacer que nosotros podamos despegarnos del piso. Por lo tanto, y tomando la ley anterior, si nosotros aplicamos más fuerza contraria vamos a recibir y más vamos a poder acelerarnos. Recuerden, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué va a pasar entonces si yo tengo un balón de básquetbol A y un... Si ambos pesan 1 kilo exactamente igual y llevan una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado, como hay una cadena o un encadenamiento de acción y reacción, de igual forma van a recibir la misma cantidad de fuerza que entregaron, pero en sentido opuesto. En resumen, las leyes de Newton explican el movimiento y cómo las fuerzas van a intervenir en él. Podemos explicar entonces todas las acciones deportivas y de la preparación física a través de estas 3 leyes. Cuando nosotros levantamos una pesa o por qué nos cuesta más un ejercicio en cierto ángulo que en otro. Además, conocerlas nos va a permitir visualizar el entrenamiento con unos ojos distintos y con un análisis mucho más crítico de la biomecánica y de la carga del entrenamiento. Nos vemos en siguientes cápsulas y espero que se encuentren muy bien.